Buenas noches a todos los que nos están viendo en esta noche. Estamos muy contentos el día de hoy de poder presentar a través de los Centros Teológicos Bautistas CTD Latam a uno de los teólogos más influyentes en las últimas décadas. Me refiero al doctor Wayne Grudem. Dr. Grudem, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Es un verdadero privilegio. Gracias, David. Es bueno estar con ustedes. Bueno, hoy queremos realizar esta entrevista en dos secciones. Y en la primera, nos gustaría que nos brinde una breve presentación del Seminario Phoenix y su trabajo allí. Y también cuéntenos un poco sobre lo que pueda saber sobre un nuevo programa en español que comenzó en el seminario. Y si no, pues díganle a nuestros estudiantes dónde y cómo pueden encontrar más información. Luego pasaremos a algunas preguntas prácticas, algunas preguntas teológicas que hemos preparado para usted. Y veremos cómo resulta. Díganos un poquito entonces, doctor, sobre el Seminario Phoenix y su trabajo en él. Y luego pasamos a lo que nos pueda decir sobre el nuevo programa en español. Muchas gracias, David. Qué bueno estar aquí. Bueno, el lema del Seminario Phoenix es una beca con un corazón de pastor. Una beca con un corazón de pastor. Habla del énfasis que me complació mucho descubrir cuando vine aquí en el 2001. Desde 1981 al 2001 enseñé en la escuela Trinity Evangelical Divinity en Deerfield, Illinois, una de las más grandes y más respetadas en los Estados Unidos. Y luego, debido a algunos problemas de dolor crónico de mi esposa, nos mudamos a Phoenix, que tiene un clima cálido y más seco, y el dolor crónico mejoraba. Pero no sabía si había algún seminario en Phoenix, y le dije, vamos, visitemos a algunos amigos. Algunos nos dejaron quedar en su casa, y le dije a Margaret que me mudaría aquí, pero solo estoy entrenado para hacer una cosa, y eso es enseñar en un seminario. Y no sé si hay algún seminario aquí. Bueno, ella buscó en la guía telefónica y encontró entre las instituciones educativas el seminario Phoenix. Lo visitamos, era un seminario pequeño que estaba comenzando. Luego los llamé y les pregunté si tendrían alguna vacante para mí y dijeron que sí. Así que vinimos aquí y Dios realmente ha bendecido nuestro tiempo. Los miembros de la facultad han sido maravillosos, hemos tenido muy buena relación juntos. Y tratamos de evitar batallas campales sobre la protección de los diferentes requisitos y cosas por el estilo. Por lo que es un buen lugar donde las personas tienen un amor genuino por Jesucristo, una vida espiritual genuina y personas con un alto nivel académico. Somos doctrinalmente evangélicos, muy conservadores. Todos los miembros de nuestra facultad se adhieren a la inerrancia de la Biblia y tenemos un miembro de la facultad que cree en el bautismo infantil, pero el resto tiene la opinión alternativa que yo sostengo, que es el bautismo de los creyentes. Pero no tenemos una opinión sobre el calvinismo o el arminianismo, aunque nos inclinamos en una dirección reformada, pero no explícitamente. Y tenemos requisitos estrictos acerca del griego y el hebreo, que requieren, creo, 1 año y medio o 2 años, dependiendo del programa, para todos los estudiantes, por lo que nuestro programa principal es nuestro programa de maestría en divinidades, que lleva 3 años de estudio a tiempo completo, pero equipa a las personas muy profundamente en los idiomas bíblicos y en la teología y también en las habilidades prácticas ministeriales. Muchas iglesias en el área de Phoenix son iglesias bíblicas independientes. También algunas bautistas, algunos luteranos, algunos presbiterianos, algunas iglesias pentecostales y carismáticas en nuestro alumnado. También tenemos algunos anglicanos, así que es un alumnado bastante diverso. Discúlpenme. Pero hay un amor genuino por Jesucristo, por la palabra de Dios y la confianza en la veracidad absoluta de todo lo que la Biblia afirma. Así que es una facultad de la que estoy feliz de ser parte. He estado aquí por 21 años y he visto nuestra facultad crecer.
Recientemente contratamos un nuevo especialista en historia de la iglesia medieval, que también es nuestro bibliotecario. También contratamos a John Mead, que es un excelente académico en el Antiguo Testamento. Peter Gurry, Daniel, yo sé que tú lo conoces. Excelente en la crítica de textos del Nuevo Testamento. Tiene un doctorado de la Universidad de Cambridge. Tenemos a Peter Gentry, profesor invitado adjunto cada trimestre de primavera. También acabamos de contratar a un pastor de tiempo completo que viene de Carolina del Norte, Nathan Tarr, que vendrá a ser profesor de teología práctica de tiempo completo. Así que estamos creciendo y expandiéndonos. Hay alrededor de 300 estudiantes en el campus. Es un campus nuevo y hermoso y como sabes, la gente no debería elegir un seminario basado en el clima, pero es difícil ganarle el clima de Phoenix. ¿Y cuál es tu papel en el seminario en la actualidad? ¿Cuál ha sido a lo largo de los años? Bueno, enseño teología sistemática y ética. He reducido mi carga académica, así que ahora solo enseño durante el periodo de primavera y voy rotando a través de 3 de los 4 cursos requeridos en teología y en ética. Teología 1, Teología 3 y Ética Cristiana. Estoy enseñando el curso de ética en este momento con 41 estudiantes. Así que la reducción de horas tiene algo que ver con la edad o con las responsabilidades de escribir o un poco de ambos. Un poco de ambos, sí. Sí, tengo 74 años. Enseñar es bastante. Es increíble. Pero todavía amo el salón de clases. Amo los estudiantes. ¿Podría contarnos un poco sobre... Sabemos que no está muy involucrado en el programa en español, hay otras personas involucradas, pero ¿podría decirnos algo sobre el programa de español? Bueno, hemos tenido a lo largo de los años pastores hispanos maravillosos, hay muchos en el área, pero todos han tomado nuestros cursos en inglés, por supuesto. Y algunos de ellos han sido excelentes estudiantes. Pero hay una gran población hispana en el área de Phoenix y estamos ansiosos por tener más ofertas en español. El programa en el idioma hispano que Cristian Córdoba ha estado configurando y ahora la gente también puede ir al sitio web, el seminario phoenixseminary.edu o sencillamente ps.edu y obtener más información. Eso es genial. Estamos entusiasmados de tener una mayor presencia hispana en el seminario. Genial. Estoy seguro de que muchos de nuestros estudiantes estarán interesados sobre ese programa en español. Quiero comenzar con la segunda parte de esta entrevista, presentarle algunas preguntas. Personalmente, como casi todos los involucrados en teología saben que ha tenido una carrera extremadamente larga y muy influyente como teólogo en todo el mundo. Con la traducción de sus libros, me pregunto si usted podría dar algunos consejos prácticos para tal vez algún joven en el seminario que quiere crecer como teólogo y que está dando sus primeros pasos en teología. Sabemos que su teología sistemática surgió a una edad bastante joven. Quiero decir, creo que fue John MacArthur quien dijo que escribir una teología sistemática es algo que uno usualmente hace siendo bastante viejo, pero la suya salió cuando usted era muy joven. Obviamente ha crecido rápidamente y me pregunto si podría dar algunos consejos para los estudiantes que quieren crecer como teólogos. ¿Qué podría sugerirles aparte de asistir a un seminario? Bueno, primero, David, quiero decirles a los estudiantes que mantengan su vida de oración personal, que caminen fuertemente con el Señor, porque todo lo demás brota de lo que hay en tu corazón y de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Así que el consejo es el mismo que me dio mi pastor en Boston, Harold Hammett, cuando fui al seminario. Es que mantenga fuerte mi vida devocional y la relación con el Señor. Porque gran parte de enseñar, comprender y escribir sobre teología, mucho de eso tiene que ver con decisiones a conciencia. La evidencia que puede parecer de una manera o de otra, esa es la capacidad de hacer
decisiones a conciencia que sean consistentes con las Escrituras. He visto tristes ejemplos de personas que estaban en el mismo proceso educativo conmigo y cometieron errores trágicos en su comprensión doctrinal y se alejaron de la veracidad de las Escrituras. Y mucho de eso, me temo, que es un descuido de su caminar personal con el Señor. Así que ese es el consejo número 1. Número 2, manténganse firmes en su creencia en la veracidad total de la Biblia. Eso no los va a defraudar. Y yo recuerdo, durante mi capacitación en el seminario, fui un año a otro seminario donde no me gradué, no voy a mencionar el nombre, pero se suponía que era un seminario evangélico, pero se había movido hacia la izquierda y abandonado la infalibilidad. Y eso afectó todo el plan de estudios. Luego me fui de allí al seminario de Westminster en Filadelfia, donde me gradué con un magíster en divinidades. Así que la importancia de la inerrancia de las Escrituras es algo muy fuerte. Durante mi trabajo de doctorado en Cambridge, con un profesor liberal conservador, si eso tiene sentido, no era evangélico, pero se dirigía hacia esa dirección, simpatizaba con los evangélicos. Fue un maravilloso supervisor. Y yo quería escribir sobre el don de profecía en 1 Corintios, pero él quería que yo primero hiciera un ensayo sobre la profecía en el Antiguo Testamento. Yo regresé con el documento diciendo, los profetas afirman estar hablando las mismas palabras de Dios una y otra vez. Y él dijo, bueno. Y luego dijo, bueno, supongo que eso es lo que el texto realmente dice, ¿no es así? Así que mi confianza en la veracidad de las Escrituras se fortaleció a través de este trabajo doctoral en Cambridge. Entonces, número 1, que su vida devocional sea fuerte. Segundo, mantengan fuerte su creencia en la infalibilidad de la Escritura. Eviten cualquier pecado, desobediencia deliberados. Y tercero, obtengan un grado de maestría fuerte. La maestría en divinidades o MDiv es un entrenamiento teológico completo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en griego, en hebreo, teología sistemática e historia de la Iglesia. Yo creo que es la preparación más sólida para un doctorado, porque puede ir y manejar ambos testamentos igualmente bien, con la capacidad de comprender los idiomas originales. Por eso es importante. Y creo que es importante ir a un seminario conservador para tu MDiv, porque ahí es donde está tu fundamento. Para el doctorado puedes ir a otra universidad secular o a algún otro lugar más liberal y no serás distraído tanto o alejado tanto de la ortodoxia completa, las escrituras y de la doctrina. Luego, algunas otras cosas prácticas. Animaría a los estudiantes que quieran ser teólogos permanecer involucrados en un grupo pequeño en su iglesia donde su gente pueda orar por ustedes y entenderlos. Y durante el trabajo de doctorado, Daniel, tal vez ya pasaste por esto, pero deberían poder explicar en lenguaje simple lo que están haciendo en su trabajo de doctorado a los cristianos comunes de la iglesia. Es posible que no entiendan cada detalle, pero si no puedes explicarles en pocas palabras lo que estás haciendo, tal vez estás en problemas. Y luego, animaría a los que quieran ser teólogos. Y hay 3 caminos para llegar allí. Uno es obtener un título en filosofía. Es algo muy útil. Miller Erickson, un amigo mío, tiene esa experiencia. Y otro es un título en Historia de la Iglesia. Teología histórica es algo bastante útil. Estudias a Calvino, Lutero, Agustín. La tercera ruta, que es la que yo tomé, es obtener un doctorado en Nuevo Testamento, quizás en el Antiguo Testamento. La razón por la que recomiendo eso como primera opción es que todas las preguntas teológicas se basan en última instancia en lo que dice el texto. Y tener competencia a nivel de doctorado en la interpretación del Nuevo Testamento es una gran ventaja en la discusión teológica, en la escritura y la enseñanza.
Por lo tanto, esos son 3 rutas y todas son útiles, muy importantes. Tenemos miembros de la facultad que tienen experiencia en las 3. Am, bueno, 2 de las 3. No tenemos a nadie con experiencia en filosofía en este momento. Entonces, ¿qué más? Al decidir qué temas estudiar, especialmente para el trabajo de doctorado, intenten encontrar algo que sea útil para la iglesia en general. No estoy seguro de qué más podría decir. No, eso es bastante útil. Creo que cuando terminé mis estudios siempre quise hacer algo o a pasar años estudiando algo que pueda ser útil, que no sea totalmente abstracto y no útil para mi iglesia local. Así que eso es realmente importante. Bueno, tengo que hablar de eso un minuto porque uno de nuestros miembros de la facultad, John Mead, hizo un doctorado en la traducción de la Septuaginta de partes de Job. Eso es realmente oscuro, pero él es un maravilloso erudito del Antiguo Testamento y se especializa en el conocimiento del idioma y de los idiomas originales y está contribuyendo en gran medida a la iglesia. Sí, porque muchas de esas cosas se filtran, ¿no? Hacia los seminarios, hacia la iglesia. Así es. Y eso realmente depende de lo que hay en tu corazón. Le diría a un estudiante, ¿qué es lo que Dios te está dando pasión por estudiar? Y que siga esa pasión. Eso es fantástico. Daniel, ¿tienes alguna pregunta para el doctor Grudem? Sí, así es, así es. Nuevamente, qué bueno estar aquí con usted, doctor Grudem. Es un honor. La pregunta que me gustaría hacerle es realmente emocionante escuchar que Phoenix ha desarrollado un programa para hispanos y que usted está interesado en ayudar a todos los hispanos que están en el área de Phoenix. Me preguntaba si podría contarnos un poco sobre la necesidad de la contextualización en la teología, especialmente cuando uno piensa que en Phoenix, en el seminario, estarán sirviendo a personas de diferentes trasfondos, países, culturas. Entonces, pensando en eso y la necesidad de ello, y tal vez si pudiera pensar en un ejemplo o dos de su propia experiencia tratando con hispanos, no sé si ha tenido la oportunidad de enseñar en el extranjero, pero tal vez si pudiera mencionar un par de ejemplos de su propia experiencia. En ese momento, en mi clase de ética que enseño los miércoles por la tarde, tengo a Daniel de Brasil, Michael de Costa Rica, Hernando de Colombia y un estudiante cuyo nombre he olvidado de Ruanda. Ellos enriquecen enormemente la experiencia en el aula debido a sus diferentes orígenes y contribuyen mucho, y ese ha sido el caso en general en todos mis 42 años de enseñanza. Aquellos estudiantes que vienen a estudiar desde otro trasfondo cultural ven cosas, y estoy tratando de pensar en algunos ejemplos, pero ven cosas desde una perspectiva diferente porque tienen un trasfondo diferente, y eso es de gran valor para un programa de seminario. He enseñado en otros países brevemente. En realidad estuve una vez en Lima, pero olvidé el nombre del seminario en el que estuve. Y estuve en Brasil, Albania, Hungría, Polonia, el Reino Unido, por supuesto, Suiza, Francia, Uganda, un poco tiempo en Suecia y Noruega, China, Beijing, súper, en India. Bueno, sí, he tenido el honor, el privilegio de estar en otros contextos. Y les digo, son algunas de las experiencias más maravillosas, más ricas, reveladoras de mi vida. En su mayoría, o casi todos esos casos, Margaret ha estado conmigo. ¿Mencioné Albania? Bueno, a la luz de todos estos viajes y experiencias,
puede ver algunos asuntos comunes, cosas que usted trata de tener en cuenta a medida que se acerca a una audiencia diferente o conoce una audiencia diferente, quizás consideraciones distintas que tuvo en cómo presentó un tema o habló sobre un tema en particular. Me pregunto si tal vez puedes solo compartir un poco. Bueno, las diferencias más frecuentes tienen que ver con cuestiones de ética, conducta personal, en cuestiones de categorías tradicionales de teología sistemática. La doctrina de la Trinidad es la misma en Ruanda, en Ámsterdam o Sudán, Nueva Delhi. La doctrina de la Trinidad es la misma. Pero cuando se trata de entender la función del gobierno y las reglas del gobierno en la vida de las personas y la relación del gobierno con las iglesias, y si hay libertad religiosa o persecución, si el gobierno tiene el consentimiento de la gente, si se trata de gobernar o si es un gobierno dictatorial, autocrático, ¿cómo responden los cristianos a eso? Si los cristianos tienen la libertad de hablar sobre su fe públicamente, esas son preguntas que son mucho más difíciles de cultura a cultura. Los patrones de las relaciones entre hombres y mujeres, las expectativas sobre cómo funciona el matrimonio y los niños en el hogar, por ejemplo. Varios puntos de vista y perspectivas sobre la productividad del trabajo, la economía. Estoy seguro que hay otras preguntas, pero esas son las áreas donde las diferentes perspectivas son muy útiles. Gracias, doctor Grudem. Jonathan, ¿tienes alguna pregunta para el doctor Grudem? Sí, de nuevo, gracias a usted, doctor Grudem. Eso ha sido realmente perspicaz. Creo que hay muchos factores que nos llegan y que debemos considerar cuando se trata de aplicar las escrituras. Por eso esto fue muy útil. Otro tema muy importante que queremos tocar es refinar nuestra comprensión teológica. Cómo nosotros, como estudiantes, debemos abordar esta voluntad de refinar constantemente nuestra teología a la luz de las Escrituras. Me pregunto si puede compartir con nosotros algunos pensamientos que tenga sobre ese tema y tal vez si nos puede dar algunos ejemplos de su viaje personal, sobre cómo las Escrituras han cambiado sus puntos de vista y tal vez algunos ejemplos en su nueva edición de la teología sistemática que serán muy útiles para nosotros. Bueno, recientemente cambié mi punto de vista sobre las razones legítimas para el divorcio. Y eso fue un proceso interesante. Desde la Reforma 1517 en adelante, la visión protestante conservadora dominante no ha sido la visión católica, que no hay motivo para el divorcio, pero ha sido que hay dos motivos para el divorcio legítimos. Uno es Mateo 19:9, donde Jesús permite el divorcio por causa del adulterio, el acto físico del adulterio, y el otro es 1 Corintios 7:15, donde Pablo habla de los incrédulos, la pareja que deja un matrimonio. En ese caso dice que el hermano o la hermana de esta pareja no está esclavizado para intentar continuar el matrimonio, por lo que históricamente han habido dos motivos para el divorcio. Han sido el adulterio y la deserción. Pero comencé a preguntarme acerca de 1 Corintios 7:15, donde Pablo dice, si el compañero incrédulo se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o hermana creyente no está esclavizado. Miré esa frase. En tales casos pensé, ¿qué significa eso realmente? En tales casos, ¿significa solo cuando hay una deserción, abandono por un cónyuge incrédulo? ¿O significa en casos que son así, similares en alguna medida? Y en la medida que investigaba, ningún comentario. Había hecho un estudio de esa frase griega y ahí es donde tener un doctorado en el Nuevo Testamento es bastante útil. La frase griega es tois toiutois.
en casos similares. Y antes de 1980 nadie podía hacer una búsqueda de una frase en griego. Hubo concordancias para palabras individuales, pero no había una base de datos para poder buscar una frase en griego. Y esta es una frase de 3 palabras en tales casos, en tois, toiu, tois, para nuevas opciones. Pero a partir de mediados de la década del 80 se creó una base de datos de literatura griega en el campus de Irvine, en la Universidad de California, que tenía unas 50 o 60 millones de palabras de literatura griega antigua y ahora se puede buscar en línea. Así que hice una investigación de en tois, toiu, tois, esa frase, y encontré, curiosamente, que hay casos en los que no se refiere a solo aquello específico de lo que se habla, pero casos similares. Pueden editar este momento. Espero que sea café peruano, pero no estoy seguro. Ok. Lo que descubrí es que por lo menos la postura del escritor judío Filón, que está escribiendo en la misma época del Nuevo Testamento, está contando la historia de las plagas de Egipto y dice que llegó la 10ª plaga y los egipcios se despertaron por la mañana y todos sus primogénitos habían muerto. Y Filón dice, como a menudo sucede en tales casos, temían que les ocurriera algo peor, como sucede a menudo en tales casos. ¿Puede uno decir como sucede a menudo cuando la gente se levanta y todos sus hijos están muertos? No, porque eso nunca había sucedido antes. Entonces, en tales casos debe significar en casos de tragedia o destrucción repentina. Por tanto, hay otro caso en el que el escritor griego Lucio está hablando de un hombre llamado Fervinicus. Y dice, Fervinicus tuvo que pagar una multa a la tesorería. Y a mi padre se le negó traerle ninguna contribución. En tales casos, uno sabe quiénes son realmente tus amigos. Bueno, eso significa que uno sabe quiénes son realmente sus amigos cuando uno tiene que pagar una multa repentina a la tesorería. No, significa cuando de repente tienes una necesidad de dinero y tu amigo no te presta el dinero. En tales casos es una categoría más amplia que simplemente pagar una multa a la tesorería. Y hay varios ejemplos así. Entonces mi conclusión es que cuando Pablo dice que en tales casos como la deserción por parte de un incrédulo significan casos que son igualmente dañinos para un matrimonio. Y eso me llevó a decir que creo que el abuso físico continuo es al menos tan destructivo como la deserción, en la que se puede basar por lo menos la indiferencia, pero el abuso físico continuo es activamente malvado, hostil, en realidad es malévolo y daña a un matrimonio tanto como el abandono. Por tanto, mi consejo para pastores y consejeros matrimoniales o amigos que estén pasando por momentos difíciles en el matrimonio es que hay una razón para pensar que las actitudes altamente destructivas, actitudes que destruyen matrimonios, podrían considerarse motivos legítimos para el divorcio y requiere un sabio discernimiento para aquellos pastores en cada caso y para los consejeros, para que sepan cuándo es necesario. Pero si se daña el matrimonio tanto como lo hace el adulterio o el abandono, entonces diría que es un motivo legítimo para el divorcio. Ahora, fue un cambio de opinión de mi parte, fue impulsado por una comprensión del texto bíblico que era nuevo para mí. Otro que es evidente en la edición revisada de mi teología sistemática está en Juan 3:16, el pasaje más familiar de la Biblia. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Traducciones anteriores decía Hijo unigénito. No sé lo que es en español. ¿Qué dice? ¿Único hijo? Depende también de la traducción. Sí. Bueno, no sé qué significa unigénito en español, pero he argumentado en teología sistemática. Si se les ocurre, me avisan. Unigénito. Sí, esa es la traducción más utilizada. ¿Qué significa?
será una aproximación, es una aproximación similar a unigénito. Sí. ¿Tiene que ver con el nacimiento? Sí. Bueno, la mayoría de traducciones modernas en inglés fueron influenciadas, persuadidas por un artículo de los años 40, escrito por un profesor liberal de un seminario en Louisville, Kentucky, llamado Neil Moody. No tiene relación ninguna con el Instituto Bíblico Moody, sino que él argumentaba que la palabra significaba solo o único y no tenía nada que ver con el nacimiento. Así que acepté eso, pero un erudito del Nuevo Testamento llamado Lee Irons en California hizo una investigación exhaustiva sobre monoganés, que es la palabra griega en cuestión, y encontró muchos otros ejemplos de palabras donde protoganés significa primogénito, purganés significa nacido del fuego, o otros que significan nacido del mar. Otros prefijos diferentes, pero relacionados todos con el nacimiento, y la evidencia es abrumadora. Así que cambié mi opinión sobre esta palabra unigénito. Creo que es una mejor traducción de Juan 3:16 con respecto a amar al mundo, que dio a su único hijo, y si ya ustedes lo tienen arreglado en español, entonces es genial. Ese es un ejemplo de la evidencia que se obtiene al entender el texto, la evidencia factual. Me parece decir que mi punto de vista anterior era incorrecto. ¿Eso es útil? Sí, muy, muy útil. Y rápidamente, doctor, ¿cree que estos cambios importantes le llevaron a escribir una nueva versión de la teología sistemática? Bueno, en la teología sistemática cambié de opinión sobre tres cosas. Solo sobre unigénito. Y no solo está en Juan 3:16, hay otros 3 o 4 versículos donde aparece la palabra. También sobre el área técnica llamada la impasibilidad de Dios. No consideré antes, en otro sentido, que significa que Dios no puede ser dañado por ninguna influencia exterior, y estoy de acuerdo con eso. Mientras que solo quería decir que Dios no tiene pasiones o emociones, entonces no estoy de acuerdo con eso. Y la tercera cosa es que en mi primera edición estaba dividido equitativamente entre una tierra joven y una tierra antigua. Una tierra joven, 7.000 años, un universo antiguo, 13.000 millones de años, y el universo, 4 puntos, ¿no? 6.000 millones de años para una tierra más joven y otra más antigua. No creo que la Biblia nos vincule a una perspectiva, así que cambié de opinión y argumenté a favor de una posición de tierra antigua, pensando que 13.000 millones de años es aproximadamente la edad correcta para que el universo de Dios muestre que su eternidad es mayor incluso que esa inmensa cantidad de tiempo, y que en un universo tan enorme su omnipresencia es mayor incluso que ese increíble tamaño del universo. Así que creo que ambas posiciones son legítimas para que los cristianos se aferren a ellas. Aquí en el seminario contrataríamos a un miembro de facultad que se aferre a la tierra antigua o a la tierra joven. Es una cuestión en la que creo que los cristianos tienen derecho a diferir. Pero yo no tenía una posición sólida yo mismo antes de esto, así que esas son las tres áreas. De lo contrario, todo es igual. Gracias, eso fue muy esclarecedor. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, David. ¿Ok? Sí. Quiero preguntarle, ¿qué rama, tal vez, de teología podría ser la más débil en la iglesia en este momento? No necesariamente en los seminarios, sino en las iglesias en general, o en la iglesia occidental, no lo sé. ¿O dónde cree que la iglesia podría estar cojeando debido a la falta de reflexión teológica? ¿Qué área? Tal vez la sistemática, no sé, donde somos más débiles en este momento. ¿Tenemos que reflexionar más? ¿Tiene alguna idea sobre eso? David, es difícil saberlo porque la iglesia es tan gigante y tan difusa, tan diversa, pero un área que me ha preocupado tiene que ver con la doctrina de la santificación.
No creo que haya tanto énfasis como debería en la importancia de la obediencia a la palabra de Dios y lo que enseña en áreas morales y éticas. Creo que los cristianos hemos sido descuidados a veces. Pueden ser muy descuidados con la verdad en cuanto a lo que hablan, descuidados en la pureza de sus pensamientos. Eh, Hay otras áreas de desobediencia al Señor en las relaciones personales, eh, en sus amistades, enemistades, rencores, que se permiten continuar por años. Así que en esa área de la obediencia y la predicación acerca de las bendiciones que vienen por la obediencia a Dios y vivir fielmente a Dios, una vida totalmente agradable a Él. Jesús dijo que debemos hacer buenas obras. Pablo en Efesios 3 dice, porque somos hechura suya, creados según Dios, para caminar en obras que el Señor preparó de antemano. Mientras trato de recordar ese versículo, recuerdo una de las cosas que debería haber dicho al comienzo de la entrevista sobre la importancia de dar un consejo para alguien que quiere estudiar, escribir y enseñar teología, y es memorizar las escrituras. Hice el sistema de memoria temática del navegador cuando era estudiante de primer año en la universidad y luego memoricé otros pasajes de la escritura más adelante. Pero desearía haber memorizado más. Pero me alegro por lo que memoricé. Y ahora yo lo memoricé en la versión estándar revisada. Pero la ESV, que formé parte del comité de traducción, es tan cercana a la RSV porque se basó en ella, pero es diferente en palabras individuales. Y es muy difícil para mí mantener las cosas claras. Así que probablemente no debería decir eso, pero no he estado memorizando desde hace algún tiempo. Pero lo que sí memoricé ha sido muy, muy útil. Definitivamente difícil cuando usas varias traducciones. Sí, sí, así es. Bueno, es muy interesante, ¿no? Lo que más le falta a la iglesia no es solo conocimiento, sino obediencia, santificación, y a veces nos volvemos muy académicos y nos olvidamos de nuestras vidas. Y volviendo a lo que usted dijo al principio sobre Phoenix, acerca de pastorear personas, no solo trabajando en sus mentes, sino tratando de ayudarlos a mejorar sus corazones delante de Dios. Eso es tan importante. Si la iglesia va a complacer a Dios, debe moverse en esa dirección. Eso es muy, muy útil. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo ahora, así que no sé si Daniel quiere intentar hacer otra pregunta, una pregunta rápida. Seguro. Doctor Grudem, sí, tal vez podría hablarnos acerca de un área de interés para su investigación actual, tal vez algún proyecto de libro que tenga o un tema que sea de su interés en este momento. Este es un comentario de Primera de Pedro que se publicó en 1988, creo. Se encuentra en la serie de comentarios del Nuevo Testamento de Tyndale. Pero los editores han pedido una revisión, así que lo actualizaré, cambiando de la RSV a la versión estándar en inglés. Todas las citas de la Biblia. Y debo ponerlo al día. Ese es mi proyecto actual. Me llevará, si Dios quiere, podré terminarlo este verano, o a finales del verano, a principios del otoño. Y luego, Daniel, por primera vez en mi vida, no sé cuál es el próximo proyecto. Creo que el Señor tiene algo en mente para mí en lo que trabajar. Tengo algunas ideas de escritura, pero todavía no estoy comprometido con nada. Después de esto no tengo ningún contrato firmado para futuros libros adicionales. Un minuto, sí, hay una excepción. Tengo un compromiso verbal que aún no finaliza en contrato para revisar mi libro sobre ética cristiana para la edición revisada de Crossway. Pero eso no tomará mucho tiempo porque no cambiará mucho. Gracias, doctor Grudem. Es bueno hablar con ustedes.
Bueno, vamos a terminar nuestra entrevista. Ahora ha sido maravilloso hablar con usted, aprender sobre usted, su trabajo, el seminario de Phoenix y algunas de las formas en que el Señor ha estado refinando su teología a lo largo de los años a través de sus estudios en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Ha sido un verdadero privilegio estar con usted esta noche. Así que muchas gracias por pasar tiempo con CTV Latam. Gracias, ha sido una bendición estar con ustedes. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche. Espero que han aprendido mucho de parte del doctor Grudem y que hayan disfrutado este tiempo con nosotros. Muy buenas noches con todos.